Bueno, buenos días a todos. Nerea, gracias por la introducción. Y nada, pues presentarnos en una primera instancia. Queremos hablar sobre conceptos relacionados con la ciberseguridad en entornos industriales, y sobre todo esa convergencia entre redes IT y OT que últimamente está tan de moda. Para que nos conozcáis, nosotros pertenecemos al grupo Integra, ¿vale? Concretamente la línea de tecnología EFOR, y vamos a llevar a cabo este webinar, José Javier Carretero, que es BDM del área de IT Services. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Y un servidor, que soy consultor de expansión del Departamento de Sistemas. Aprovechamos también para presentaros pues nuestra página web y nuestro blog, en el cual pues solemos introducir periódicamente artículos de diferentes temáticas, ¿vale? Muchos de ellos relacionados con la temática que hoy vamos a tratar. Hacer una breve presentación del Departamento de Sistemas en cuanto a capacidades, ¿vale? Solemos abordar proyectos principalmente enfocados en las áreas de infraestructura, últimamente mucho proyecto cloud, ¿vale? Como consecuencia de la irrupción del mundo cloud en el mundo IT, y sobre todo mucha seguridad, ¿vale? Creemos que la seguridad es un puntal importante hoy en día en las organizaciones y tiene que estar presente sí o sí, ¿vale? De ahí que de alguna manera pues hayamos pensado en realizar, digamos, esta presentación, que también deciros que pretende ser la primera de una triada, ¿vale? Esta primera presentación, este primer webinar, queremos tratar o aproximar conceptos generales para luego, en webinars posteriores, en presentaciones posteriores, presentar ya soluciones más específicas, ¿vale? Esto lo dejaremos ya para después del verano. En cuanto a volumetría del Departamento de Sistemas, pensar que, pues que estamos más de 50 personas enfocadas, digamos, en las diferentes áreas, ¿no? Con ya casi más de 30 años de experiencia en este mundo. Yo siempre digo que no somos más listos que nadie, sino, al final las soluciones nos las plantean nuestros clientes. José Javier, no sé si quieres añadir algo más. No, en principio corroborar que la experiencia de esos 30 años, pues Fernando y yo podemos decir que llevamos bastantes en esta organización, ¿vale? Más de la mitad de esos años los hemos pasado en esta organización. La experiencia es un grado y todo lo que nuestros clientes nos cuentan es lo que intentamos aplicar y desarrollar en las nuevas soluciones que os intentamos aportar. Este es un camino que vemos muy interesante y que queremos enfocar específicamente con proyectos que desde el bando de IT somos capaces de abordar todo lo que son soluciones para OT. Y por eso este primer de los 3 webinars, como nos ha adelantado Fer. Y que de alguna manera, todos los conceptos que en él tratamos son temas que ya han salido en clientes. Clientes, digamos, que vienen del mundo IT y están dando el salto al mundo OT, ¿vale? Incluso al revés, ¿no? Clientes o departamentos, pues que no tenían visibilidad de ese mundo IT, y que tienen que salir, pues por la necesidad de converger entre los dos. A nivel de índice, estos serían los temas que vamos a abordar, ¿vale? Una primera introducción al mundo del sistema de control industrial, qué son y por qué son necesarios, los elementos principales que lo componen, ¿vale? Nos hemos incluso atrevido a hablar también de las consecuencias de un ciberataque y cómo se lleva a cabo, las diferentes fases que utilizan los malos, por así llamarlos, ¿no? Para llevar a cabo, digamos, estas acciones maliciosas, la evolución de los sistemas de control y también securizando entornos de control, ¿vale? Ese enfoque tradicional de interconexión entre IT y OT, las líneas de defensa y el enfoque para la seguridad. Y al final, y si la tecnología nos lo permite, pintaremos, y cuando digo pintaremos es que vamos a pintar en real, digamos, un escenario desde el principio, desde que se crea, digamos, todo lo que es la parte de IT hasta su, traslación al mundo OT.
Bueno, pues cuando hablamos de conceptos básicos, decimos que en los últimos años los sistemas de control industrial, de los que depende gran parte de nuestras infraestructuras críticas y la industria de fabricación, han sido objeto de ataques cibernéticos cada vez más frecuentes y más sofisticados, e incluso más dirigidos. Uno de los motivos es la inevitable convergencia de la tecnología operacional, OT, con la tecnología de la información, IT. Evidentemente, esta convergencia hace que podamos destacar ventajas que antes pues no las podíamos ver, como por ejemplo puede ser una mayor conectividad de red a través de estándares abiertos como son pues, Ethernet o TCP/IP. O también una ventaja importante es que dejamos de utilizar dispositivos propietarios. Antes era muy habitual que OT tuviera, digamos, su pool de proveedores, sus tecnologías propietarias, sus equipos propietarios, con un alto coste para la organización. El hecho, digamos, de converger con la tecnología IT hace que, bueno, pues que equipos más estandarizados, ya no tan propietarios, pues puedan utilizarse. Unos días estaba en una reunión con un cliente donde me trasladaba el coste de capturar un dato de OT, ¿vale? Me lo indicó en 500 euros. Imaginaros los cientos de datos que tenemos que capturar a razón de 500 euros por dato, pues lo que puede suponer. Al final, el hecho, digamos, de converger el mundo IT, incluso el mundo de IoT, nos hace, pues bueno, pues abaratar mucho estos costes. Y luego, sobre todo, pues la incorporación de tecnologías tradicionales, tecnologías como acabo de nombrar, todo el tema de IoT, la parte, digamos, de sensorizar de una manera más estándar, digamos, todo lo que son los equipos de planta, Big Data, ¿vale? Cómo somos capaces de analizar los cientos de miles de datos que genera una industria e incluso el cloud. Cada vez estamos viendo cómo el mundo OT se conecta más al cloud, ¿vale? Por lo tanto, podemos ver o podemos argumentar como ventajas, bueno, pues las que acabamos de nombrar y muchas otras. Esto por la parte positiva, por la parte de ventajas. En contraposición, esta convergencia hace que este entorno sea cada vez más accesible a la ciberdelincuencia y, por lo tanto, mayor exposición a los ataques, ¿vale? Al final, si un ataque en IT pues tiene, pues podemos hablar de pérdidas financieras, pérdida, digamos, pues de datos o incluso pérdidas reputacionales. Los ataques en el mundo de los sistemas de control, bueno, pues tienen ya, digamos, otro nivel, digamos, de consecuencias. Estamos hablando de destrucción de equipos, incluso en casos extremos, pues bueno, pérdida de vidas humanas. Por lo tanto, tenemos que poner foco en securizar, digamos, todo lo que es la parte del mundo OT. Bueno, si seguimos conceptualizando de los conceptos del mundo OT, digamos que o podemos pensar que el gran cambio ha venido por la automatización industrial, ¿vale? En el momento que se automatizó la parte industrial, digamos, hubo una cesión de funciones muy relacionadas con la parte humana a equipos técnicos, ¿vale? Esto hizo, bueno, pues que como consecuencia mejoraron aspectos como el aumento de la producción, la reducción de costes y mano de obra, mejora de las condiciones de trabajo en la seguridad social, en la seguridad, e incluso, pues bueno, mejora, digamos, en la calidad de los procesos. Los sistemas de control son críticos para la operación de activos industriales, ¿vale? Su función principal la podemos entender como monitorizar y controlar los procesos de producción en tiempo real, ¿vale? Al final, o también los términos los utilizamos pues, de una manera muy habitual y no queríamos dejar pasar la oportunidad de ubicar, bueno, pues los términos más manejados en este mundo, ¿vale? Hablamos de OT, hablamos de tecnología operacional, ¿vale? Es el término general sobre el cual, pues bueno, pues recogemos, digamos, todo el resto de conceptos, ¿no? Se refiere principalmente a los sistemas informáticos que administran las operaciones industriales, ¿vale? Cuando hablamos de ICS, hablamos de sistemas de control industrial. Es un segmento que lo ubicamos dentro de OT y es un segmento importante, ¿vale? Pues la función que ellos realizan son aplicaciones de misión crítica, principalmente con requisito de alta disponibilidad, ¿no?
El término se usa de manera intercambiable con los famosos SCADAs, ¿vale? Pero es un término general para los sistemas que lo administran. Es un término que utilizamos, ¿vale? Para nombrar los SCADAs. Los sistemas de control de supervisión y adquisición de datos, los SCADAs, suelen proporcionar un interface gráfico para que los operadores de planta pues monitoricen el estado de los sistemas, puedan recibir alarmas de procesos que se paran o cambiar, por ejemplo, los ajustes en un determinado proceso. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es, y insistimos, si la tecnología nos lo permite, proyectaros un vídeo que nos presentaron hace poquito en un evento, ¿vale? Es un vídeo que hace, digamos, a uno de los principales proveedores de soluciones de sistemas de control y creo que refleja muy bien, creemos que refleja muy bien la situación actual que se da, digamos, en el mundo de la industria. Bueno, el vídeo es más extenso, ¿vale? Decía que el vídeo es más extenso, pero bueno, esta primera parte viene a reflejar de una manera muy concreta todo lo que hemos comentado. Al final yo me quedaría evidentemente, con el impacto, ¿vale? Que no estamos supeditados a ser empresa grande o ser empresa pequeña. Todos somos susceptibles de un ataque en mayor o menor medida. Y sobre todo, bueno, pues al final lo que nos duele y es, bueno, pues el bolsillo. Al final este tipo de ataques tiene una consecuencia económica, digamos, en la cuenta de explotación de las organizaciones y por lo tanto, bueno, pues si los argumentos no los conseguimos, bueno, pues por la concienciación busquemos también un poco por la pérdida económica que ello supone para las organizaciones. Os pasaremos, si os parece, digamos, el enlace del vídeo para que lo podáis ver de una manera más tranquila, incluso con sonido. Bien, pues continuando un poquitín con la presentación, bajar a niveles un poco más técnicos, ¿vale? Intentar explicar y transcribir lo que una red OT o un entorno de un sistema de control industrial puede ser necesario dentro de una empresa o dentro de una corporación. Para ello vamos a dividir los diferentes elementos que podemos ver en una red de tecnología de operaciones y que podemos empezar a segmentar en diferentes partes para ir identificando
e ir asignando funciones a cada una de ellas. Si os fijáis en el gráfico, lo que al final vamos a tener es diferenciar todo el entorno OT en diferentes redes, ¿vale? Vamos a empezar esa pequeña segmentación para asignar roles a cada una de esas redes, intentar asignar las funciones, conocerlas y dividirlas. Por ejemplo, pues si vemos un poquitín hacia la izquierda, veríamos la red de MZ, que es una red históricamente conocida como una red desmilitarizada, donde los elementos de la red lo que tienen que hacer es depositar datos y tienen interconectividad con otras redes. Este suele ser un punto de conexión entre las redes IT y las redes OT. ¿Por qué? Porque todos los datos que se generan en el entorno de producción, en el entorno de operaciones, pues requieren ser almacenados en un histórico. ¿Vale? Pues ese requerir ser almacenados en un histórico es que yo tengo que registrar la actividad de todos los elementos de las redes de producción y los SCADAs para que luego puedan ser utilizados o puedan ser consultados, analizados, visualizados en tendencias para los interfaces hombre-máquina que tenemos dentro de nuestra red o directamente para los sistemas de información corporativos. Esta red de MZ pues tiene una infraestructura que debe ser independiente con unos roles más o menos asignados y que todos podemos identificar. ¿Vale? Esa red de MZ la incluimos como como nexo de unión entre nuestra red IT y nuestra red OT. Si pasamos un poquitín a un nivel más operacional, bajamos a la red de proceso. La red de proceso van a ser los sistemas que necesitan ser interactuados por los interfaces, por los usuarios y operadores del entorno de producción, como pueden ser los operadores de los interfaces hombre-máquina, los sistemas, los SCADA Masters, que pueden ser los servidores del sistema de control industrial. Puede ser un SCADA Master que es el encargado de recopilar toda la información y enviar todas las órdenes al conjunto de dispositivos que están desplegados por la empresa, y a partir de ahí también tienen que tener interacción con las redes IT, de tal manera que vamos segmentando dónde almacenamos los datos y dónde trabajamos y operamos con los diferentes entornos de producción. Esta red de proceso interactúa directamente con lo que vamos a denominar red de control. ¿Qué va a ser la red de control? La red de control son todos los sistemas que van a recopilar y transmitir información y órdenes a los dispositivos de campo. Estos dispositivos, los dispositivos de campo los vamos a identificar como actuadores o sensores, ¿vale? Los dispositivos de campo que están en red de planta son las válvulas, los ventiladores y las bombas, pero la red de control, pero son gestionados por los elementos de la red de control, como son los autómatas, como son los SCADAs, como son los PLCs y como son los UTRs. Los UTRs son, los PLCs son controles lógicos de programación donde yo gestiono órdenes de manera definida por los ingenieros de producción, donde definimos un poquitín los diferentes procesos y mandamos las órdenes a los elementos de red de planta. Todos estos elementos están conectados directamente a los dispositivos con los que tienen que interaccionar, ¿vale? Estas conexiones actualmente empiezan a ser integradas en las redes TCP/IP, pero puede ser que en entornos todavía un poquitín obsoletos estas conexiones sean conexiones a través de puertos serie, a través de cables de protocolos propietarios o directamente a través de cables coaxiales, ¿vale? Esa red de planta todavía tiene que sufrir un proceso de integración en algunos elementos, o en otros ya se están incorporando a las tecnologías TCP/IP. La red de planta no van a ser nada más que elementos que interactúan con nuestros dispositivos, lo que estamos viendo. En la red de planta pues podemos ver válvulas, ventiladores, bombas o sensores que capturan datos o que ejecutan órdenes, ¿vale? Esa red al final lo vamos a segmentar y lo vamos a dejar dividido en un entorno independiente para que todo eso en general, todo eso directamente interconectado nos proporciona una red OT. Pero lo que estamos viendo al final es que nosotros trabajamos con un entorno directamente global, el que queremos empezar a segmentar y dividir, ¿vale? No tendríamos ningún otro punto de identificación más o menos que los que estamos llegando a ver. Si, por resumir, al final lo que hemos hecho es todo nuestro entorno OT lo dividimos en 4 secciones. La red de MZ, que son el almacenamiento de datos, una red de proceso, que es una red de alto nivel donde diferentes operadores y diferentes interfaces
trabajan, incorporan datos a la red, tienen que trabajar en IT y trabajan y suministran órdenes a OT, la red de control, que son los dispositivos que reciben las órdenes del maestro SCADA o de los servidores de trabajo y las suministran a los dispositivos de planta, y la interacción que tenemos con los diferentes elementos. Si esta red está homogeneizada, lo tendremos sobre una base de tecnología Ethernet, de tecnología TCP/IP. Si es un poco más antigua, pues tendremos que tratar cada uno de los elementos de red de planta como elementos independientes y accesorios, ¿vale? Depende un poco del grado de incorporación que tengamos en la compañía. A partir de ahí, pues personalizarlo a cada uno de nuestros casos, pensando que todo esto tiene que estar securizado, ¿vale? Porque tiene unos déficits de definición y desarrollo en la seguridad que empiezan a interactuar directamente con nuestros entornos de IT, que lo iremos viendo un poquitín más a continuación. Bueno, en cuanto a lo que son los datos, ¿vale? Podemos hacer hablar a las encuestas, ¿no? Al final, pues bueno, pues como vemos en el gráfico, la tendencia es alcista, ¿vale? Cada vez se están dando más ataques y cada vez, bueno, pues estamos escuchando más ataques cibernéticos, ¿vale? Al final podemos concluir que en este último año han surgido 3 tendencias con respecto a las brechas de seguridad en los entornos industriales. La primera tendencia es que las brechas de seguridad están aumentando, ¿vale? El 51% de los usuarios o de las organizaciones reportaron un incidente en el último año. Es decir, una de cada 2 empresas han tenido un incidente, ¿vale? Y luego el 17% observaron un aumento en 6 o más incidentes, ¿vale? Estas cifras indican que tanto la frecuencia como la cantidad de incidentes aumentaron, ¿vale? La segunda tendencia que estamos viendo es que se está demorando más y es más difícil detectar e identificar las infracciones, ¿vale? El 15% de los encuestados requirió más de un mes para detectar una infracción e incluso si se detecta una infracción el 44% no puede identificar la fuente. Porque esto es importante resaltarlo, o sea, es decir, que casi la mitad de los incidentes no conseguimos conocer el motivo, por lo cual, pues bueno, con mucha probabilidad, bueno, pues pueden volver otra vez a producirse. Diré que no identificamos el origen, ¿vale? Que el origen incluso es todavía un nivel superior a cuál es el causante. O sea, identificar a quién es el causante todavía puede ser más imposible. O sea, ni el origen ni el causante. El causante, si no encontramos el origen, si no sabemos por qué hemos tenido este ataque de seguridad, el causante ya impune, no, lo siguiente. En cuanto a la tercera tendencia que estamos viendo es que los sistemas de control se están atacando debido a las vulnerabilidades de seguridad que se encuentran en el lado de IT, ¿vale? Y para el año que viene, para el año 2020, se prevé que el 25% de las incidencias vengan del lado de IT. Por lo tanto, fijaros por qué. Lo que está sucediendo es que el entorno OT, que era un entorno muy aislado, muy controlado y muy dividido, ¿vale? Se está incorporando a tecnologías IT, se está incorporando a redes IT con conectividad a servicios de Internet, con conectividad de datos a redes generales, y esas redes generales que no están tratadas debidamente ni securizadas debidamente nos van a generar problemas en el entorno OT, siendo que el entorno OT, por definición, es inseguro, ¿vale? Pero si ya lo conectamos, todavía es más inseguro. Por lo tanto, esa convergencia hay que hacerla de manera controlada, paulatina y con un plan medianamente establecido para que no nos encontremos con estos incidentes que no encontramos ni el origen de la amenaza. Ya ni os cuento. Si no podemos producir... Bueno, al final, luego también podemos, tirando de hemerotecas, ¿vale? Vemos que al final lo que es la ciberdelincuencia, los ciberataques, no es algo nuevo, ¿vale? Estas son noticias ya de hace un tiempo, hay noticias o ataques que se han producido, digamos, a nivel mundial con diferentes efectos, ¿vale? Al final, y como más adelante veremos, en cuanto a la anatomía de un ataque, la primera fase pues es el hablar y el pensar en un objetivo, ¿vale? Por lo tanto, ese objetivo lleva una consecuencia detrás. El primero, que es un ciberataque que afectó a las compañías petroleras noruegas, el objetivo que se plantearon fue únicamente un daño reputacional, ¿vale? Al final lo que fue capturar o recabar, digamos, propiedad intelectual de la organización para luego, bueno, pues venderla.
final, pues bueno, pues sus diferentes modalidades, pues pues bueno, afectó únicamente o solo únicamente al aspecto reputacional de la organización. Los dos siguientes tuvieron, digamos, como consecuencia importantes daños físicos incluso, ¿no? Uno de ellos, pues bueno, pues creo que activó, pues bueno, una presa en los suburbios de Nueva York, y el otro creo que fue, bueno, pues incluso con consecuencia de incendio, ¿no? Por lo tanto, bueno, al final, ¿no?, las consecuencias pueden ser muchas y muy variadas. En cuanto a lo que es la anatomía del ataque, ¿vale? Al final, pues bueno, pues podemos definir que un ataque tiene diferentes fases, ¿vale? Bueno, hemos pintado las principales, ¿vale? No pretende, digamos, ser, digamos, un esquema siempre a seguir, sino que, bueno, de alguna de las maneras, pues bueno, las principales fases podríamos reflejarlas en estas 5, ¿vale? En cuanto a la primera, es el reconocimiento y planificación del objetivo. Esta etapa consiste en la obtención de información con respecto al objetivo potencial, que puede ser una persona o una organización. Por lo general, durante esta fase se recurre a diferentes recursos de Internet para recolectar datos del objetivo. Una de las técnicas utilizadas, pues pueden ser, pues bueno, mucha ingeniería social, ¿no? Deciros también, como anécdota, que esto fue un ataque real, ¿vale?, que comenzó en marzo del 2015, ¿vale?, y se ejecutó de marzo del 2015 a diciembre del 2015, y como consecuencia tuvo que 225.000 usuarios se quedaron sin luz. Sí, simplemente complementar a Fer, que lo que vamos a describir, a la izquierda vamos a ver un poquitín todas las fases que va a tener un ataque, y a la derecha vamos a describir el ataque que se produjo sobre la red eléctrica ucraniana y que sucedió en 2015, ¿vale? Identificamos todas las fases que tiene un ataque premeditado. En el tiempo tuvo una extensión de 9 meses, desde que se reconoció y planificó lo que es el objetivo. Pues el inicio de las acciones se ciñe para marzo de 2015, y el objetivo, que no era otro que simplemente causar daño, y en este caso el daño fue que 27 subestaciones eléctricas dejaron de funcionar y 225.000 usuarios se quedaron sin suministro eléctrico, ¿vale?, durante un tiempo indeterminado. Además, el ataque fue tan premeditado que incluyó diferentes elementos dentro de la infraestructura de los sistemas, para que incluso los propios sistemas de monitorización de la compañía no se dieran cuenta de que estaban siendo atacados, y cuando intentaban actuar para resolverlo, no podían realizarlo, ¿vale? Lo primero que se hace en una primera fase es reconocer y planificar el objetivo. En este caso, contaros que era la red eléctrica ucraniana, y que sucedió en 2015 con un arranque en marzo de 2015, ¿vale? Bueno, como segunda fase está el armado del ataque. En esta segunda etapa se utiliza la información obtenida en esa primera fase para sondear el blanco y tratar de obtener información sobre el sistema víctima, como por ejemplo direcciones IP, nombres de host, datos de autenticación, etc. En este armado del ataque, deciros que el ataque fue realizado a través de la red IT de la compañía, y que los diferentes elementos utilizados fue para acceder a la compañía fue a través de un phishing, a través de un correo simulando ser otra persona. Se envió a personal de la organización un correo con un fichero adjunto con Microsoft Office, que estaba infectado. Esa infección lo que hacía era simplemente desplegaba un malware de propósito múltiple, que al final es desplegarse en el equipo de un usuario, que sea vulnerable, que no esté actualizado correspondientemente con todas las características de seguridad, e instalar un pequeño programita que era el Black Energy, que fue la versión 3, que es una variante que lo que hace es recopila toda la información que puede proporcionarse de la red. ¿Para qué? Pues para tener un acceso desde elementos externos, que son los puntos que puede ser un punto muy vulnerable de la red, desde elementos externos, tener una conexión a la red a través de ser remoto, como puede ser conexiones SSH, y a partir de ahí empezar a trabajar un poquitín todo lo que es el conocimiento
de la infraestructura que tenemos en dichos sistemas, tanto de la red IT como de la red OT si está conectada y no debidamente securizada. ¿Qué es lo que sucedió? Que con ese malware se obtuvieron unas contraseñas y unas credenciales legítimas y a partir de ahí empezamos a trabajar. Como siguiente fase está la entrega del ataque, ¿vale? Aquí comienza a materializarse el ataque a través de la explotación de las vulnerabilidades que hemos encontrado y los defectos del sistema descubierto, evidentemente durante todas las fases anteriores, durante la fase de reconocimiento y armado. Fijaros que una vez que conseguimos unas credenciales, nuestro punto de entrada fue que a través de una red privada virtual y con las contraseñas legítimas de usuarios, como no tenían los sistemas de identificación en tiempo real ni de monitorización correctos, pues los malos, malísimos, empezaron a jugar a su antojo por la red, ¿vale? Desde la red IT consiguieron acceder a la red OT. Bueno, pues directamente por un entorno IT empezamos a trabajar con el entorno T. Ya habían conseguido que es estar dentro de la organización y empezar a recopilar toda la información que entienden necesaria y razonable. Empezaron a inspeccionarlo, empezaron a identificar los diferentes elementos que tenían en la red, dispositivos, equipos, en este caso la red de OT, pues todos los SCADAs que iban a ser hackeados o que iban a ser modificados para realizar un daño, ¿vale? Y modificarlo y prepararlo a su antojo para que no fuera limitado solamente a una acción puntual, sino que tuviera unas consecuencias graves porque lo pudieron preparar durante mucho tiempo. Aquí también, y un poquito por corroborar lo que comentaba José Javier, ya digamos en lo que es la parte de OT, un entorno bueno, pues que de momento es inseguro por naturaleza y siguiendo un poco la secuencia del ataque, bueno, pues actuaron, bueno, como se dice vulgarmente, como Pedro por su casa, ¿no? Al final, una vez, digamos, que han conseguido acceder al sistema, a partir de ahí, pues bueno, pues empezaron a implementar herramientas que le permitirían, bueno, subir, bajar y alterar programas de tal manera, bueno, pues que les permitiera, digamos, conseguir el fin del ataque. Sí, en este caso particular, incluso conociendo los SCADAs con los que se trabajaba dentro de la compañía y accediendo a ciertas vulnerabilidades que tenían estos dispositivos por definición, lo que hicieron al final es programar sus propios firmware para enviar los comandos que ellos entendían como los que querían ejecutar dentro de las subestaciones eléctricas, que al final era causar un impacto que generaba la desconexión eléctrica de todas las subestaciones y adicionalmente lo que hicieron es que modificaron todos los elementos para rearmarlas una vez que las subestaciones eléctricas tenían una orden de apagado general. Desde los sistemas de control lo que hicieron es modificar las órdenes de arranque de dichas subestaciones eléctricas y además llegaron a modificar el gateway de los sistemas de monitorización para que cuando los usuarios les llamaran o las alertas generaran las incidencias correspondientes, estas no llegaran al centro de control, de tal manera que ellos se encontraban a oscuras porque ellos incluso pensaban que el sistema funcionaba correctamente y cuando daban la orden de levantar los sistemas, estos seguían las órdenes, no eran obedecidas porque habían modificado a conciencia todos los programas tanto de los SCADAs como de los propios sistemas de alimentación. Bueno, generaron en el daño 225.000 personas sin suministro eléctrico, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, conseguir su objetivo, que no era nada más que causar un daño reputacional y un daño a los conjuntos de usuarios, en este caso no hubo más, y verificar un poco la fase de todo lo que hemos ido indicando con la anatomía de un ataque. Y al final lo que buscan, digamos, estas personas es no dejar rastro del ataque. Por lo tanto, empieza, digamos, una fase que para ellos también es importante, ¿vale? Que es la limpieza del ataque. Al final dejan todo tal y como estaba para que esas evidencias, bueno, pues no queden en ningún sitio, ¿vale? De tal manera, bueno, pues que salgan impunes y puedan, digamos, preparar el siguiente. En este caso, sí que se consiguió hacer ingeniería inversa de qué es lo que había sucedido, en qué periodos, intervalos de tiempo había sucedido. Habían pasado 9 meses desde el arranque del ataque, pero a los responsables no se les llegó a identificar, ¿vale? ¿Qué es lo malo de estas cosas o qué es lo complicado de estas cosas? No se les llegó a identificar, se llegó a identificar toda la secuencia de hechos, en este caso,
cuando todo había sucedido, pero durante 9 meses estuvieron campando a sus anchas porque no había ningún sistema de control ni ningún sistema de seguridad que identificara qué estaba sucediendo en su red. Ostras, la cosa se empieza a poner complicada. Al final aquí se cumple la media de que, bueno, que ahí se dice que, digamos, los malos están en nuestra red una media de 200 y pico días, sin enterarnos de que están actuando dentro de nuestra red, provocando, planificando y gestionando, digamos, el ataque, ¿no? Fijaros, pasando un poquitín, cambiando un poquitín de punto, lo que vamos a hacer es comentar cómo nuestras redes OT han ido evolucionando en el tiempo y qué es lo que sucede cuando empiezan a trabajar. Daros cuenta que al principio de la industrialización, pues todos los sistemas que teníamos en nuestros entornos industriales eran tecnologías aisladas, y voy a decir aisladas para remarcar que no estaban conectadas y que era tecnología propietaria. Esto al principio de los tiempos, pues bueno, todos los sistemas eran monolíticos, aislados y propietarios. ¿Qué sucede? Que cuando las compañías empezaron a crecer, los fabricantes y proveedores empezaron a respaldar los sistemas de control industrial. ¿Por qué? Pues porque empezaron a ver que la cuestión empezaba a ser escalable. Empezaba a ser escalable porque los fabricantes empezaron a incrementar todos los conjuntos de elementos que eran capaces de desarrollar y empezaron a tener las organizaciones empezaron a ver que los problemas de interoperabilidad entre diferentes fabricantes incrementaba el coste de mantener dichos sistemas. De tal manera que empezamos a estandarizar todas estas soluciones y en este caso obtenemos una mejora de la eficiencia operacional incrementando la conectividad de los dispositivos, encapsulándolos en otros protocolos y empezando a utilizar economías de escala. ¿Qué sucede con estos elementos? Fijaros que a la derecha lo que ponemos es que nuestra exposición cibernética empieza a aumentar. Cuando un entorno es aislado, pues de malas maneras vamos a poder atacarlos desde elementos externos. Cuando los empezamos a conectar, a encapsular y a unificar en soluciones que por definición siguen siendo inseguras, ¿vale? Por punto de desarrollo siguen siendo inseguras, nuestra exposición cibernética empieza a crecer. ¿Y qué sucede en los tiempos en los que nos encontramos ahora? Pues que las conectividades empiezan a aumentar. Desde las últimas empezamos a incluir el concepto de LAN, el concepto de red de área local y la red de control de procesos, que lo que nos incluye es que empezamos a conectar todos estos elementos. Nos da una eficacia operacional muy grande, nos empieza a incluir que todos los dispositivos trabajan en mismos protocolos y en mismas características y en mismos procedimientos y empezamos a meter nuevos elementos que empiezan a jugar con nosotros, que es el cloud, los procesos cloud que están en nube y los elementos IoT, Internet de las cosas. Por definición, estos elementos empiezan a conectarse a Internet. Nuestra exposición cibernética empieza a aumentar, ¿vale? Somos mucho más eficaces, pero nuestro riesgo empieza a aumentar. Esto hay que empezar a tratarlo, esto hay que empezar a trabajarlo porque vamos a ver que las vulnerabilidades pues van a empezar a ser mayores y que tenemos que empezar a controlarlas. Fijaros, ¿qué es lo que empieza a suceder? ¿Qué es lo que empieza a suceder? Pues que todos estos elementos, podemos decir que en el año 2014, 2 millones de dispositivos de control industrial estaban conectados a Internet. Contra mayor grado de exposición, mayor índice de vulnerabilidad que podemos tener de nuestros elementos. ¿Por qué viene esto siendo así? Porque la seguridad de los elementos de sistemas de controles industriales no están contempladas dentro de su definición, ¿vale? Nadie ha definido un variador o un autómata con herramientas de autenticación de usuarios, de cifrado de datos y de validación de todas las operaciones que realiza, ¿vale? Eso, como es así desde que se empezaron a crear desde que se empezaron a definir estos elementos, nos pone que la seguridad no está contemplada en su definición. Jolines, si los empezamos a conectar a la red, lo siguiente que pueden hacer es atacarnos. ¿Qué más empieza a suceder? Que los ciclos de vida de estos elementos empiezan a ser muy amplios, son muy largos en el tiempo. Como son largos en el tiempo, los sistemas operativos sobre los que corren son sistemas operativos heredados que además están obsoletos. ¿Os suena que yo tengo mi autómata
instalado en un Windows XP, ¿vale? ¿Sí? ¿Y qué le sucede a un Windows XP? Que no tiene actualizaciones de seguridad desde hace no sé cuánto tiempo. Si eso lo conecto a la red, lo siguiente que tengo es un problema de seguridad directo, intrínseco en esta red OT. A partir de ahí, pues lo único que podemos hacer es protegernos con herramientas externas. Y que esta falta de visibilidad de los elementos que tenemos en la red OT nos incrementa el grado de vulnerabilidad que podemos tener. ¿Sabemos cuántos elementos en nuestra red tienen sistemas operativos Windows XP? Por decirlo, por lanzarlo al aire. Es una pregunta que, jolines, muchos de vosotros diréis, no, hombre, pero este autómata no hace nada. No hace nada, no, controla la planta de producción. Y si está conectado a la red, porque el operador de control puede tomar el operador de control puede tomar el control remoto para revisar un poquitín tareas rutinarias de mantenimiento, pues al estar conectado a la red es un riesgo inherente sobre el que igual no tenemos ni visibilidad. Wow, pues así estamos expuestos en estos entornos. Bueno, pues las vulnerabilidades nos abren otros problemas, y es que nuestra red, el límite de la exposición de nuestra red, ahora acaba de empezar a crecer. Si yo tengo interconectada mi red IT con mi red OT, el límite de exposición acaba de crecer a todo lo que tengo disponible en estos elementos. Y si lo que tengo disponible en estos elementos es inseguro, como hemos dicho, equipos antiguos sin actualizaciones de seguridad, pues la cosa empieza a ser un poco problemática, porque todos los sistemas de control industrial ya no están ocultos ni aislados en la red OT, están accesibles desde la red IT, y si la red IT está conectada a servicios externos, a los servicios externos que tenemos por ahí. ¿Qué tenemos que hacer adicionalmente sobre toda esta red? Lo que tengo que hacer es mantener el sistema estable e íntegro, porque no olvidemos cuál es el objetivo de una red OT. Una red OT tiene que estar disponible, con un grado de disponibilidad, de alta disponibilidad, para ejecutar sus operaciones, ¿vale? Si yo la expongo y puedo tener problemas de seguridad, pues tengo que buscar el equilibrio. Lo que hay que hacer es que todo esté securizado, pero que todo esté estable y funcional. ¡Wow! Ahí empezamos a jugar. Busquemos el equilibrio con lo que tenemos en marcha, ¿vale? ¿Cómo vamos a, cambiando de punto, cómo vamos a securizar todos estos entornos? ¿O cómo empezamos a securizar todos estos entornos? Pues el enfoque tradicional de la seguridad que teníamos en los sistemas de control industrial es que yo tengo una red IT, vamos a poner en el lado de la izquierda, y la red de tecnología de operaciones dentro del entorno de producción. Pues, ¿qué es lo que hacíamos? Conectábamos un gateway. Bueno, pues conectábamos un gateway que interconectaba redes IT y redes OT. Perfecto, acabamos de aumentar el límite de exposición, porque desde aquí todos los ataques cibernéticos de un entorno pueden trabajar al segundo. ¿Cómo vamos a empezar a mejorar esas primeras líneas de defensa? Pues vamos a hacerlo un poquitín secuencialmente. ¿Cuál es el punto más probable de un ataque para nuestro entorno sistema de control industrial? Pues el punto probable de punto de ataque está fuera de nuestra red, ¿vale? Es el individuo que tenemos ahí oscuro a la izquierda, que seguramente está en Internet, que no conocemos, que no sabemos qué quiere contra nosotros, pero lo que puede hacer es, desde allí, buscar todas nuestras vulnerabilidades. Nuestra primera línea de defensa va a ser securizar nuestro entorno IT. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ¿qué es lo que conectamos? Entre el gateway, nos conecta a los dos entornos, y nosotros, como expertos IT, lo que hacemos es securizamos nuestro entorno IT. Tenemos que ir haciéndolo poco a poco y tenemos que ir juntando todos estos puntos. ¿Qué sucede? Pues que yo lo primero que tendré es un firewall, ¿vale? Tendré un firewall de conectividad a Internet que me protegerá las aplicaciones, que me limitará las conexiones de usuarios externos y que me diferenciará cuando un usuario puede conectarse, no puede conectarse y a qué puede conectarse. ¿Qué más elementos de trabajo suelo tener? Pues suelo tener que las comunicaciones son cifradas para no transmitir lo que tenemos, la información en claro por la red, y que nadie nos la pueda escanear. Nuestras aplicaciones están securizadas. Ya nos preocupamos nosotros de quién puede acceder a qué datos y que nuestros datos estén seguros, ¿vale? Si nos vamos un poquitín más hacia la derecha, bueno, también tenemos el control de aplicaciones para evitar bombas lógicas y evitar programas no deseados de nuestra organización. Ya lo vamos haciendo poco a poco. Los puestos de usuario, pues no ha lugar a que haya un equipo en la red que no tenga el antivirus actualizado y con los últimos parches de seguridad, y nuestras infraestructuras Wi-Fi también las estamos protegiendo, porque sabemos que todos esos elementos no pueden trabajar directamente en claro. Pues todo esto
es lo que tenemos que ir haciendo para proteger nuestra red IT. ¿Y qué hacemos en nuestra red OT? Un segundo, pues lo que tenemos que hacer es proteger todos los elementos que están en nuestra red OT. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues haciendo que ese gateway entre IT y OT sea un elemento con unas características adicionales al mero encaminador de tráfico entre una red y otra red, que nos efectúe las conexiones, que nos limite las conexiones que queremos pasar de una red a otra red por las aplicaciones que queremos que trabajen, los usuarios que queremos que accedan de una información a otra, los protocolos que queremos que interactúen y contra qué dispositivos de la red que tenemos en OT queremos que interactúen, para no tener nada en el lado OT que no esté controlado desde el punto IT. Los SCADAs tienen que estar protegidos. Por definición, no están configurados para no aceptar conexiones de elementos no identificados que les mandan órdenes, ¿vale? Algo tan sencillo como el acceso y la securización de las conexiones, pues no lo tratan porque no lo entendían en su tiempo. Pero al final vamos trabajando, vamos escalando el sistema y se nos complica la configuración. Si lo acercamos a una solución que tenemos que podemos definir, ¿qué es lo que vemos? En este esquema vamos a ver cómo podemos empezar a trabajar los diferentes elementos en una red OT. Fijaros que en la parte de arriba tenemos nuestra red IT con la conexión, y la parte inferior define las diferentes redes que hemos marcado que podemos segmentar en una red OT. Pues lo primero que tenemos que incluir es que un gateway con funciones de firewall avanzado tiene que ser capaz de discriminar los elementos que conectan de una red a la otra. Vale, estupendo. Y a partir de ahí nos definimos dos redes de sistemas de controles industriales. A partir de aquí empezamos a segmentar la red. Cada uno de los elementos que tenemos disponibles y que tenemos accesibles, pues va a representar sus funciones. Por ejemplo, en la red de MZ vamos a tener las aplicaciones de histórico de datos y de recopilación de información que nos van a proporcionar las redes de control. Bueno, pues esa información va a estar ubicada en esas infraestructuras y va a intercambiar procesos y conexiones contra otros elementos de la red. ¿Cuáles? Los que definamos y los que tengamos autorizados, en este caso con nuestro departamento de seguridad. ¿Para qué? Para no dejar nada al azar y que no todo el mundo campe a sus anchas. Cuando alguien quiera hacer algo que no esté permitido, que el firewall lo inhabilite. Y hacia niveles inferiores, 3/4 de lo mismo. Lo que empezamos a hacer es segmentar, dividir, e incluir elementos de control que nos securizan y nos van aislando los diferentes puntos de la red. En la red de proceso que teníamos los interfaces hombre-máquina, pues los dejo acotados e aislados, porque si yo acoto y aíslo, tengo mucha menos probabilidad de intrusión que si lo dejo todo general, ¿vale? ¿Qué sucede? Que yo tengo que empezar a incrementar toda mi infraestructura con los diferentes elementos que voy a permitir acceder o no acceder, ¿vale? Al final no es nada más que tener un conjunto de políticas y mapear qué elementos son los que pertenecen a una red y qué podemos trabajar o dejar de trabajar sobre cada uno de ellos. Bueno, pues hacemos una microsegmentación y trabajamos sobre ello. Vale. A ver, habíamos pensado en hacer, digamos, o en dibujar de manera real, digamos, todo lo que sería el esquema que José Javier os ha comentado, empezando, digamos, por la parte, digamos, de IT, definir, digamos, todos los elementos necesarios, cómo los configuramos, cómo los conectamos, ¿vale? Y luego, bueno, su traslación al mundo OT. Nos hemos ido un poquito de tiempo, ¿vale? Y siendo previsores, lo que hemos hecho es preparar, o teníamos ya preparado, digamos, ese dibujo, y es el que os vamos a mostrar, ¿vale? Este pretende ser, digamos, una situación real, ¿vale? De una industria donde el mundo IT, pues bueno, pues está muy definido, pues está muy securizado, o pretende estar muy securizado, y los riesgos que hemos visto, ¿vale? Pues cómo los cubrimos, digamos, con esa misma definición, o una definición parecida en el mundo OT. Fijaros que al final no va a ser nada más que el esquema era ir desarrollando el ejemplo de una compañía que puede ser muy acorde a todas las que estamos pensando y cuáles son los puntos y pautas de trabajo que tenemos que definir, contando los diferentes elementos, y a través de ahí ir generando un pequeño esquema. Al final el esquema queda así, ¿vale? Se supone que iba creciendo poco a poco, pero aquí ha crecido todo de golpe, porque lo que queríamos hacer era ir marcando un poquitín de manera paulatina
pues ¿qué es lo que tenemos en nuestra red? Aquí estaréis viendo un montón de rayojuelos y coloricos, ¿vale? Los intento transcribir con Fernando y lo que vamos a intentar es simplemente simular un poquitín cuál era el escenario que estábamos planteando para trabajar. Lo que queríamos hacer era empezar cómo puede ser una corporación y qué es lo que necesita una corporación. Pues la primera frase, lo primero que se nos viene a la mente a los de IT es que una compañía lo que tiene que tener es acceso a Internet, entiendo, ¿no? De tal manera que lo que queríamos haber dibujado nosotros, vamos a intentar marcarlo desde aquí, es que nosotros lo primero que definimos es, sobre nuestro esquema, era nuestra conectividad a Internet. Al final no deja nada más que lo que estamos viendo marcando con el puntero, que es nuestra conectividad a Internet o al cloud, ¿vale? ¿Y cómo conectamos nosotros a Internet o al cloud? Pues, Fernando, contéstame tú. ¿Un firewall, quizá? Quizás un firewall que tenemos que tener como único punto de conexión a redes externas que nos securice y nos garantice todas las conexiones, tanto salientes como entrantes de la compañía, ¿vale? Pues este es un primer punto de trabajo. Voy a empezar la casa por el tejado, como siempre. Primero voy a salir a Internet, ¿vale? Hacer lo que haga falta. Y después me empezaré a preocupar de mi infraestructura local. ¿Qué es lo siguiente que necesitaríamos en una compañía? Pues a lo mejor lo que nosotros necesitamos en una compañía va a ser la infraestructura de servicios tradicionales que tenemos que proporcionar a dicha organización. La primera que se me ocurre, ya que estamos en Internet, es el correo. ¿Dónde va a estar el correo electrónico de una compañía? ¿En la nube? Vale, vamos a ponerlo en la nube porque entiendo que ya muchos, todos o casi todos, a nadie le extraña que nuestra infraestructura de correo electrónico se encuentre en cloud. Es un servicio que nos proporciona al conjunto de usuarios y dispositivos que tenemos para tal menester y que está, en este caso, en un proveedor de Internet que nos da el correo como servicio. Bueno, pues lo dejamos en Internet, ahí lo dejamos, ¿vale? ¿Qué más servicios necesita nuestra compañía? Pues seguramente necesita un ERP. Digamos, todo lo que es la capa de aplicaciones tradicionales que una organización tiene, ya sea, digamos, el ERP, bueno, pues bases de datos departamentales, aplicaciones, gestión de datos, etc., etc. ¿Vale? ¿Qué nos faltaría aquí a lo mejor? Pues aquí nos iba a faltar, a lo mejor, vamos a dibujar un momentín, a ver si puedo cogerlo bien. Lo que quería era nuestro servidor de datos de OT. ¿Vale? Esa red de meseta que pintábamos a la derecha yo tengo mi red OT, pues lo que vamos a hacer es todos los datos que tiene que gestionar la compañía, que gestiona el entorno que gestiona, en este caso el entorno OT, los almacenamos dentro de la infraestructura de servidores. Perfecto. Datos OT los tenemos conectados directamente en nuestra infraestructura IT para gestionarlo y activarlo. ¿Qué es lo siguiente que podemos necesitar en nuestra compañía? Pues necesitamos tener una segmentación para los usuarios con los puestos de trabajo. No dejo nada más que todos los equipos de oficinas, administración y servicios necesarios tienen su equipo de trabajo conectado a una red de datos, ¿vale? A una red de datos sobre la que pueden trabajar y estar segmentados. Bueno, yo creo que ahí, José Javier, nombras, digamos, la palabra segmentación, ¿vale? Muy importante en un contexto de seguridad. Por definición, no tenemos todos los usuarios, no tenemos todos los servicios dentro de una misma red, ¿vale? Aplicamos una segmentación por tipo de usuario o por tipo de servicio. ¿Y cómo definimos esa segmentación? Lo vamos a definir sobre la misma red de área local que tenemos para toda la compañía y voy a definir solo una, ¿vale? Por presupuesto. Si tenéis presupuesto para definir una red física para cada uno de los elementos que nombramos, pues perfecto. ¿Qué es lo que hacemos? Sobre un entorno de red de área local, lo que hacemos es definimos VLANs, ¿vale? Definimos VLANs que lo que hacen es segmentar y diferenciar el tráfico y las conexiones que permitimos para cada uno de ellos. No me puedo olvidar que para mi otra red independiente va a ser la Wi-Fi corporativa. La Wi-Fi corporativa va a estar protegida y va a estar accesible para los dispositivos que nosotros entendamos como razonables. Como es una red que identificamos segmentable, pues la trabajamos como una VLAN independiente. Y fijaros que voy a definir también algo que todas las compañías necesitamos dar como servicio desde IT, que es la Wi-Fi de cortesía, que parece que es lo único que le interesa a nuestro director general, que cuando venga una visita pueda salir a Internet. Pues para mí esa visita es el malísimo, que es un equipo que yo no tengo controlado, que yo no tengo securizado y que no sé qué es lo que me trae dentro de su
de sus infraestructuras de conexiones. Lo que hago es genero una Wi-Fi que aíslo de la red. Si os fijáis aquí la hemos dibujado que sí, que se conecta a la red de la local, que lo único que hago es proporcionarte un saltito para que salgas a Internet y para mí eres peor que los malos malísimos. No vas a tener ninguna interacción con la red corporativa. ¿Y qué es lo que hacemos para conectar todas esas redes? Pues lo que tenemos que hacer es segmentar el tráfico y gestionarlo a través de un firewall que sea capaz de monitorizar qué está pasando por ahí, si está pasando tráfico indebido o no indebido, que me esté reportando y que me esté diciendo qué es lo que permito y no permito. Y si paso al bando OT, que era lo que nos quedaba más o menos de configurar, es algo parecido. Las diferentes redes que hemos ido viendo en los esquemas anteriores las tengo que trabajar. Pues yo defino una red aislada nueva con una VLAN nueva que sea pues sistemas de monitorización, encargados de mantenimiento y personal de ingeniería. Los tengo segmentados en una red y después mis entornos de producción, voy un poquito rápido para cumplir con los tiempos, mis entornos de producción los segmento con VLANs independientes. Aquí ya arriba he puesto que quiero microsegmentar, ¿vale? Contra más seguridad quiero aplicar, más microsegmentación debo realizar, ¿vale? Mis entornos de producción, que al final son un conjunto de dispositivos que interactúan entre ellos, que pueden estar categorizados dentro de una misma VLAN, dentro de un mismo segmento de seguridad y que tienen un conducto para comunicarse con elementos externos, ya sea con elementos de otras redes, la red de control, o a lo mejor con las redes de meseta, si tienen que proporcionar datos a los servidores de OT. Y hemos querido meter una red independiente que sería nuestra Wi-Fi para entorno OT. ¿Por qué? Porque ahora voy a tener mucho dispositivo que va a querer conectarse al Internet de las cosas. Y para conectarse al Internet de las cosas tengo que tenerlo segmentado, no, microsegmentado, no, lo siguiente y súper controlado para que estas cosas que van a ser el siguiente agujero de seguridad no nos afecten al entorno. Estáis poniendo dispositivos que están definidos sin seguridad para que accedan directamente a servicios de Internet y que estén conectados a vuestra red de producción. ¡Wow! Tomaros esto en serio, ¿vale? Es más, diría que llaméis a Fernando y le preguntéis. Bueno, el mensaje un poquito ya que queríamos trasladar y para no exceder del tiempo planificado es bueno, pues que veáis, digamos, lo que es la red OT como una extensión de la red IT. A ver, al final esa convergencia nos hace que, digamos, que la definición tenga que ser así. Por lo tanto, nuestra recomendación, nuestro consejo es, pues bueno, que trabajéis sobre cómo securizar, digamos, la red OT. Digamos, lo que son las tecnologías, la definición de proyectos es muy similar en el mundo IT, pero bueno, pues hay que dar ese paso. Al final, pues bueno, venimos de un entorno donde no veíamos incluso ni de lejos venir, digamos, las incidencias en cuanto a seguridad, pero bueno, el día a día y por todo lo que hemos hablado vemos que esto, pues bueno, está en el día a día, los ataques pues bueno, se producen de manera continua y por lo tanto, bueno, pues para evitar que tengamos un incidente de seguridad tenemos que planificar y definir también la seguridad en el mundo OT. Vale. Solo nombrar una cosa, hemos hablado de microsegmentar, hemos hablado de creaciones de VLANs y creaciones de conductos securizados para transferencia de información. Lo que nos ha faltado enumerar es que todo esto, que parece tan sencillo, pero bueno, tan sencillo, espero que se vea claro, que parece tan sencillo de conocer, lo que tiene que ser tiene que estar tremendamente identificado y documentado, ¿vale? Tenemos que tener un inventario activo de activos, y voy a decir dinámico, para conocer qué es lo que pasa en la red. Si hay cambios, yo tengo que ser capaz de identificar los cambios que se producen en la red. Tengo que tenerlo todo monitorizado y controlado para gestionarlo. Vale, hay una serie de preguntas. Lo que pasa es que, bueno, al final nos hemos ido de tiempo. Vamos a contestar la primera, ¿vale? Allí hay un usuario, Carlos, concretamente, que nos pregunta que si hace falta un firewall para cada VLAN, ¿vale? La respuesta es que estáis pensando en el aspecto técnico y es que si tengo que comprar un firewall físico para cada uno de los segmentos que voy a definir. No es necesario. Si tu arquitectura está bien diseñada y bien estructurada, vamos a optimizar el firewall que tengamos a lo mejor de conectividad para otros servicios, unificarlo en el centro de proceso de datos y aplicarle todas las reglas para que trabaje correctamente. No hay que poner un firewall por cada VLAN que generemos, ¿vale? Ya lo haremos técnicamente como corresponde, pero sí que tengo que definir las políticas de conectividad y de tráfico que quiero gestionar entre cada una de ellas. Pero no tenemos que adquirir 7 firewalls que parece por aquí.
Vale, muy bien, pues yo creo que para no demorar más la presentación lo dejamos aquí, agradeceros a todos los asistentes vuestra participación y esperamos, bueno, pues que haya sido, pues bueno, cuanto menos productivo. ¿Eh? Muchas gracias a todos. ¿Vale? Un saludo, buenos días.